Te felicito que has llegado hasta aquí. Si ya estás prendido a esta Academia de la Vida, la primera clase que se llama Odres Nuevo. Te puedo asegurar que esto va a ser un viaje muy apasionante, comenzando desde Odres Nuevo, pasando por 52 clases, en la cual la vida de cada uno de nosotros es transformada a través de Academia de la Vida. Te felicito y te desafío a que continúes, que no lo dejes. Una vez que has comenzado, continúa buscando la presencia de Dios, el hambre, la sed de poder instruirse cada día por medio de su palabra. ¿Sí? Que te saluda el pastor Eduardo. Te dice que te bendigo y te aliento a que puedas dar todo lo que tengas para que podamos llegar a un punto de gran bendición. Y para esto vamos a citar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. La palabra de Dios nos habla sobre un punto. Dice así, Segunda de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Fíjese usted, una de las cosas que está hablando la palabra, dice pasaron. Quiere decir esto que Dios ya pasó todo lo que sucedió en nuestras vidas, lo que hemos vivido en encuentro. Dios limpió todo nuestro corazón. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Anote esto, vaya poniendo en su apunte, en su anotación allí, lo que le voy a ir transmitiendo para que usted pueda tener una referencia sobre Academia de la Vida y esta primera clase que se llama Odres Nuevos. Ponga, pasaron, es un presente continuo en la cual ya pasaron, ya, ¿sí? O sea, quiere decir esto que no nos quedemos en el tiempo pensando en cosas que ya pasaron, que Dios comienza algo nuevo, ¿sí? Anote esto, liderazgo es carácter. Liderazgo es carácter. Dios comienza a formar nuestro carácter de tal manera que podamos ser útiles para su obra. Vamos a ver otro texto bíblico como es Marcos capítulo 2, Marcos 2 del 17 al 19. Marcos 2 del 17 al 19 dice lo siguiente: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Anote esto, 3 clases de discípulos. Acá identificamos a 3 clases de discípulos. Anote, tome nota, tómese el tiempo de tomar nota porque esto es muy importante para después rendir. 3 clases de discípulos. Primero, los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan. Segundo,
los discípulos de los fariseos, y tercero, los discípulos de Jesús. O sea que podemos ver acá tres clases de discípulos. Vamos a Lucas capítulo 5, Lucas 5 del 1 al 11. Lucas 5 del 1 al 11. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, viendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Anote lo que continúa. Acá vemos un principio, algo que comienza a establecerse en el corazón de los hombres. Mucha doctrina y pocos discípulos. Mucha doctrina y pocos discípulos. Mucha doctrina y pocos discípulos. Es apasionante ver cuando Dios llama a una persona, llama a hombres, a mujeres para ser transformadas y a vivir una etapa y un tiempo en la presencia de Dios, como sus vidas comienzan a tener un valor diferente al que la sociedad le da. Fíjese usted, lo que decíamos es que mucha doctrina y pocos discípulos. Anotamos eso. Jesús no viene a adoctrinarnos, sino a discipularnos. Anote esto que es muy importante. Jesús no viene, ¿sí? Fíjese usted, Jesús no viene a adoctrinarnos, sino a discipularnos, a prepararnos nuestras vidas para una tarea específica. Maravilloso. Fíjese usted, se trata de hombres que han de desarrollar una tarea. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, Marcos 2, 21 al 22. Marcos 2, capítulo 21, verso 22. Dice así: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden.
pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Uno de los valores principales que tenemos que tener es que nosotros, esto se trata del vino nuevo, se trata del Espíritu Santo de Dios, que Dios quiere hacer con nosotros una tarea más profunda, una amistad diferente que hasta la que traíamos hasta aquí. Por eso habla del Espíritu, habla del vino nuevo, ¿sí? En odres nuevos se ha de echar. O sea, es como que hay un solo deber de que el vino nuevo, para que no se pierda, ¿sí? Si el odres es viejo, le echa el vino nuevo, se va a romper. Ambas cosas se van a perder. Y habla de la vida del hombre, donde muchas personas llegamos al Señor con estructuras de pensamiento, muchas veces hemos llegado gente que estuvimos en otras iglesias y teníamos diferentes doctrinas, diferentes formas de hacer o de decir, pero Dios nos está pidiendo que podamos ser un odre nuevo, bien dispuesto, para que podamos recibir el vino nuevo. El vino nuevo es la presencia del Espíritu Santo que va a transformar nuestras vidas en estas 52 clases que tenemos de aquí para adelante, ¿sí? Así que es importante saber este concepto, que el vino nuevo en odres nuevo, el odres es la vida, es el corazón de la persona, es el espíritu que tiene que estar dispuesto para recibir el vino nuevo. Anotamos esto: el único principio que se practica es el que se cree. El único principio que se practica es el que se cree. Los felicito porque estamos iniciando esta hermosa aventura en la presencia de Dios. El único principio que se practica es el que se cree. Anote esto: odres, 2 puntos. Odres, 2 puntos. Recipiente de cuero de cabrito para guardar el vino nuevo. Recipiente de cuero de cabrito para guardar el vino nuevo. Esa es la forma en la cual se establecía. Era como una bota de cuero, ¿sí? Con un pico para poder echar el vino nuevo allí, el vino o lo que se fuere, para que pueda tener un recipiente y allí contenerlo, y la gente en aquel entonces lo llevaba, y largas caminatas o cabalgatas, y así podían ir tomando desde allí, ¿no es cierto?, el vino. Ahora, fíjese usted, anote: el agua representa la palabra. El agua representa la palabra. El aceite representa al Espíritu Santo. El agua representa la palabra. El aceite representa al Espíritu Santo. Bien, es maravilloso poder entender estos conceptos y tenerlos bien claros nosotros, en nuestros corazones, porque Dios comienza una obra en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder establecer una relación diferente con nosotros. Vamos a otro texto bíblico, en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. Marcos 23 al 28. Dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió
los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Anote esto: la palabra renueva la mente. La palabra renueva la mente. Palabra y Espíritu Santo traen vida. Palabra y Espíritu Santo traen vida. Hay algo que comienza a acontecer en nuestras vidas en este momento, en este tiempo, la conjugación, la comunión que tenemos con el Espíritu Santo mediante la palabra, es que nos trae la revelación de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas, una etapa preciosa, maravillosa, donde Dios se revelará a tu vida y a tu corazón de tal manera que podrás sentir: Dios está conmigo, ¿sí? Y podrás decirte: Dios me habló, Dios me dijo. El Espíritu Santo comienza a ser algo real en nuestra vida y en nuestros corazones. Por eso te invito a que podamos vivir juntos esta etapa de, de convivencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a revelar a nuestras vidas en este tiempo precioso que nos toca vivir. Un tiempo de gloria, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde comenzaremos a caminar sobre la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que va a regir nuestras vidas. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Marcos 3, 1 al 6. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consigo con los herodianos contra él para destruirle. Anote esto: Jesús sigue trabajando y los fariseos criticando. Esto es algo común, muy cotidiano, porque hay, como dijimos al principio, muchas estructuras, ¿sí? En mi época, en mi iglesia, o a donde yo estaba, se hacía de tal manera, de tal forma, pero quiero decirte que Dios hace las cosas nuevas y comienza una etapa nueva en nuestra vida y en nuestros corazones. Por eso te invito a que puedas ver lo que viene a romper aquí el Señor Jesús en la sinagoga de ellos, dice, de los fariseos. ¿Qué es lo que viene a romper? Dice que es lícito hacer milagro en el día de reposo. La costumbre era de que no se tenía ni se podía hacer nada. Por eso resume diciendo el Señor, dice, el Señor Jesús aún es el Señor del día de reposo. Por eso quiero invitarte, fíjate lo que se trataba, de la sanidad de la vida de un hombre, ¿sí? Que estaba allí en el momento, y dice la palabra que buscaban los fariseos ocasión para acusarle. Por eso quiero decirte que ha comenzado una etapa nueva en nuestras vidas, una etapa preciosa. Jesús sigue trabajando, es lo que tenemos que anotar. Jesús sigue trabajando y los fariseos criticando. Marcos capítulo 3 del 7 al 12. Marcos 3, 7 al 12. Dice lo siguiente: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea,
y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no se le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense ustedes el marco aquí donde Jesús hacía milagros, donde iba la multitud le seguía, pero él hacía milagros. Él seguía trabajando, seguía haciendo milagros, él seguía extendiendo el reino. Comenzamos una etapa preciosa en nuestra vida donde los milagros van a ser cotidianos, nuestras vidas van a ser transformadas, todo comienza a cambiar alrededor nuestro. En esta clase de odres nuevos, creemos fielmente que Dios hará en nosotros, sí, una obra maravillosa. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, Marcos 1, 29 al 31, del 29 al 31. Dice así: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Anote al lado de este texto bíblico la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Y más abajo, el resultado de ser libres es que queremos servir. En este caso encontramos a una mujer, la suegra de Pedro, a donde estaba enferma, estaba en cama, postrada, con fiebre. Jesús se acercó, sanó su cuerpo, se llevó la fiebre y la mujer se levantó al instante y en gratitud dice que comenzó a servirle. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando nosotros es sanado nuestro corazón, es liberada de la culpa, comenzamos a servir a Dios. Y una de las bases de nuestra vida y del odre nuevo es servir a Dios. Por eso te invito y te aliento a que no dejes de continuar en esta academia de la vida, preciosa academia donde nuestras vidas van a ser instruidas, ¿sí? En esta primera clase, ¿sí? Una clase preciosa, una clase hermosa donde Dios viene a impartirnos. Acuérdense del texto que dice: los fariseos, mientras Jesús trabajaba, los fariseos criticaban, ¿sí? Así que bueno, para servirles soy el pastor Eduardo, quien ha pasado en esta primera clase de Academia de la Vida en odres nuevos. Dios te bendiga.